Evangelio de hoy. Martes 23 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 8, versículo 19 al 21. Entonces vinieron a él su madre y sus hermanos. Pero no podían acercarse a él a causa de la multitud. Y le dijeron: Tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Él les respondió y les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La familia espiritual de Jesús. En el Evangelio según San Lucas, encontramos un momento significativo en la vida de Jesús, que pone de manifiesto el verdadero concepto de familia según el reino de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser parte de la familia de Cristo, más allá de los lazos biológicos, y cómo nuestras relaciones con Él deben ser construidas sobre la obediencia a la palabra de Dios. Jesús redefine el concepto de familia, no solo como un vínculo de sangre, sino como una relación espiritual, que se nutre de la escucha y la práctica de la palabra de Dios. A través de este pasaje, nos invita a preguntarnos: ¿qué significa ser parte de la familia de Jesús? ¿Qué implica realmente escuchar y obedecer la palabra de Dios? La reflexión sobre estos versículos nos lleva a descubrir la profundidad de lo que Jesús entiende por pertenecer a su familia, y cómo esta pertenencia transforma nuestras vidas. El contexto del Evangelio, el mensaje de Jesús. Para comprender plenamente el mensaje que Jesús nos transmite en este pasaje, es importante situarnos en el contexto más amplio del Evangelio de Lucas. En los capítulos previos, Jesús ha estado realizando diversos milagros, predicando acerca del reino de Dios y convocando a la conversión. La multitud sigue de cerca sus enseñanzas y las noticias sobre sus milagros y palabras se propagan rápidamente. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús desafía las expectativas sociales y religiosas de su tiempo, especialmente al asociarse con marginados, pecadores y aquellos que la sociedad rechazaba. La relación con Dios y la pertenencia al reino de Dios no se limitan a los justos o a aquellos que cumplen con la ley de forma externa, sino que se extiende a aquellos que están dispuestos a abrir su corazón a la palabra de Dios y a vivir conforme a ella. El encuentro con la madre y los hermanos de Jesús. En el versículo de este capítulo, se menciona que la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no podían acercarse debido a la multitud. Este incidente pone de manifiesto la tensión que a menudo existe entre los lazos familiares biológicos y las exigencias del reino de Dios. En la cultura de la época, la familia era una institución fundamental, y los lazos familiares eran extremadamente importantes. La figura de la madre, especialmente, ocupaba un lugar central en la vida del pueblo judío, tanto en términos espirituales como sociales. Sin embargo, Jesús, al ver a su madre y a sus hermanos, aprovecha la oportunidad para redefinir lo que realmente significa ser parte de su familia. Este momento no es solo una situación de encuentro físico, sino un punto de enseñanza, en el que Jesús nos invita
a repensar nuestra relación con Él en términos espirituales. Jesús redefine la familia. Cuando Jesús responde a la situación diciendo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, nos está revelando una de las verdades fundamentales del reino de Dios. La verdadera familia de Jesús está formada por aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta afirmación no es un desprecio hacia su madre o sus hermanos, sino una llamada a profundizar en la verdadera relación que debemos tener con Él. Jesús nos enseña que la pertenencia a su familia no depende de los lazos sanguíneos, sino de una relación de obediencia y amor a la palabra de Dios. Esta revelación es profundamente subversiva para las estructuras sociales y religiosas de su tiempo, ya que pone en duda la idea de que ser parte del pueblo de Dios se limita a aquellos que tienen una descendencia física de Abraham, o que siguen la ley a la perfección. La palabra de Dios, el verdadero vínculo. Lo que Jesús nos dice en este pasaje es que el verdadero vínculo que nos une a Él no es el parentesco físico, sino la escucha atenta y obediente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual se construye la familia de Cristo. Es esta palabra la que nos capacita para vivir de manera diferente, para transformar nuestras relaciones, nuestras prioridades y nuestra visión del mundo. Al escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, nos convertimos en miembros de la familia de Jesús. Y este vínculo trasciende cualquier otro lazo humano. Jesús nos invita a escuchar su palabra no solo de manera pasiva, sino activamente, de tal forma que se convierta en la guía de nuestra vida. Esta obediencia a la palabra de Dios no es solo una cuestión de conocimiento intelectual, sino una transformación profunda del corazón y de la voluntad. La familia de Jesús, un llamado a la discipularidad. Al redefinir quién es su verdadera familia, Jesús nos está llamando a ser discípulos. La discipularidad no se trata solo de escuchar las enseñanzas de Jesús, sino de seguirlas y vivirlas. Ser discípulo de Jesús implica aceptar su palabra, vivir de acuerdo con ella y compartirla con los demás. En este sentido, ser parte de la familia de Jesús es un llamado a vivir como Él vivió, en obediencia al Padre, en amor hacia los demás y en servicio constante. La discipularidad no es algo que se puede hacer de manera aislada o individual, sino que es un proceso comunitario, en el que nos unimos con otros, que también han sido llamados a ser parte de la familia de Dios. La comunidad cristiana, por tanto, es la manifestación visible de la familia de Jesús en el mundo. Vivir en comunidad y compartir la fe en Cristo es uno de los aspectos fundamentales de nuestra pertenencia a su familia. La importancia de escuchar y obedecer la palabra. El llamado a escuchar y obedecer la palabra de Dios se repite en muchas partes del Evangelio, y es un tema clave en la enseñanza de Jesús. No basta con escuchar la palabra, sino que debemos ponerla en práctica. La obediencia a la palabra de Dios es la forma en que demostramos que realmente somos parte de la familia de Jesús. Este acto de obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando la palabra de Dios
Nos desafía a vivir de manera contracultural. O a ir en contra de las normas establecidas por la sociedad. Sin embargo, es precisamente en este acto de obediencia radical donde encontramos la verdadera libertad y la verdadera plenitud. Al escuchar y obedecer la palabra de Dios, nos alineamos con su voluntad y permitimos que su gracia transforme nuestras vidas. El vínculo espiritual con Cristo, más allá de la sangre. El mensaje que Jesús nos transmite en este pasaje es claro. Los lazos de sangre, aunque importantes, no son suficientes para definir nuestra relación con Él. La verdadera relación con Jesús se basa en la respuesta activa y fiel a la palabra de Dios. Esto nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones y a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo al llamado de Cristo. Si bien la familia biológica tiene un papel fundamental en nuestras vidas, lo que Jesús nos está diciendo es que la familia espiritual es aún más importante. La familia de Jesús es aquella que vive de acuerdo con los principios del reino de Dios. Es decir, que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En este sentido, nuestra verdadera identidad como cristianos se encuentra en nuestra relación con Cristo y en nuestra obediencia a su palabra. La familia espiritual en la comunidad cristiana. La familia espiritual de Jesús no se limita a una relación individual con Él, sino que también se extiende a nuestra relación con otros miembros de la comunidad cristiana. Al ser miembros de la familia de Dios, somos llamados a vivir en comunión unos con otros, apoyándonos mutuamente en nuestra caminata de fe. Esta comunidad cristiana es una familia que está unida por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. En la comunidad, somos desafiados a vivir como Jesús vivió, a perdonarnos unos a otros, a servirnos mutuamente y a edificarnos en el amor de Cristo. La vida en comunidad nos permite crecer en la fe, ser responsables unos de otros y testimoniar al mundo la presencia de Jesús en medio de nosotros. Es en la comunidad cristiana donde la familia de Jesús se hace visible y palpable. Y es en ella donde aprendemos a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El desafío de vivir como miembros de la familia de Jesús. Ser parte de la familia de Jesús es un desafío constante, ya que implica vivir de manera contracultural y en obediencia a la palabra de Dios. Esto puede resultar difícil en un mundo que muchas veces nos atrae hacia sus propios valores y prioridades. Sin embargo, el llamado de Jesús es claro. Debemos vivir como miembros de su familia, poniendo en práctica la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Este desafío nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y sobre la forma en que vivimos nuestra fe en el día a día. ¿Estamos realmente poniendo en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios? ¿O estamos simplemente oyendo sin dejar que esa palabra transforme nuestras vidas? El desafío de vivir como miembros de la familia de Jesús es un llamado a vivir con integridad, coherencia y un profundo amor por Dios y por los demás. Vivir en la obediencia, el corazón de la familia de Jesús. Ser parte de la familia de Jesús
Implica un compromiso profundo con la obediencia a su palabra. No es suficiente con escucharla. Es necesario vivirla, aplicarla y, sobre todo, dejar que transforme nuestro ser. La obediencia a la palabra de Dios se convierte en el fundamento de nuestra relación con Él y con los demás. Vivir en obediencia no es algo opcional o circunstancial, sino una respuesta continua a la invitación que Jesús nos hace a seguirle de todo corazón. La obediencia no es simplemente el cumplimiento de normas, sino una expresión de amor genuino hacia el Padre, que se traduce en un deseo ferviente de hacer su voluntad. En este sentido, la obediencia se convierte en el puente que une nuestra vida cotidiana con los ideales del reino de Dios. Esta obediencia requiere sacrificio. En el mundo actual, lleno de distracciones y presiones externas, vivir en obediencia a la palabra de Dios puede resultar desafiante. A menudo, nos encontramos en situaciones donde las enseñanzas de Jesús parecen contradecir lo que el mundo nos ofrece. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de tensión donde la obediencia a la palabra de Dios se vuelve más significativa y reveladora. Cuando decidimos seguir a Jesús, incluso cuando es difícil o impopular, nos estamos identificando con Él y con su misión. Estamos eligiendo ser parte de una familia espiritual cuyo fundamento es el amor a Dios y a los demás. La escucha activa, un llamado a la atención espiritual. Escuchar la palabra de Dios es un acto de fe. No solo un ejercicio de escuchar palabras. En la cultura cristiana, escuchar no es solo oír pasivamente, sino es un acto activo que requiere atención, disposición y voluntad para comprender y aplicar lo escuchado. La palabra de Dios tiene un poder transformador que solo puede ser experimentado por aquellos que escuchan con un corazón dispuesto. A través de la escucha activa, entramos en contacto con la voluntad divina. Y en ese proceso, nuestras vidas son moldeadas según el propósito de Dios para nosotros. Este tipo de escucha nos invita a una atención profunda, que no solo se limita a la palabra hablada, sino también a cómo esta palabra se encarna en nuestra vida diaria. Escuchar la palabra de Dios implica vivirla en cada acción, en cada decisión y en cada relación. No se trata solo de escuchar las enseñanzas en la iglesia o durante la oración, sino de ser receptivos a su voz en todo momento. La palabra de Dios no es un conjunto de reglas rígidas, sino un camino de vida. Un camino que nos lleva hacia el conocimiento más profundo de Dios y hacia la paz interior. Rechazo de los vínculos terrenales y llamado a una nueva identidad espiritual. En su respuesta, Jesús también está desafiando las expectativas culturales y sociales de la época, que ponían gran énfasis en los lazos familiares terrenales. En una sociedad en la que la familia era vista como la estructura básica de la identidad y la pertenencia, Jesús redefine radicalmente lo que significa ser parte de la familia de Dios. Él nos invita a ver más allá de los lazos de sangre y a considerar una filiación que se basa en nuestra relación con Él. Esta visión nos llama a trascender nuestras identidades terrenales, ya sean de familia,
etnia o estatus social. Para encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo. La familia de Dios no está limitada por estos factores, sino que es un cuerpo inclusivo formado por todos aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Esta nueva identidad espiritual no solo nos cambia como individuos, sino que nos llama a vivir en comunidad con otros creyentes, formando una familia unida por la obediencia y el amor a Dios. A través de la obediencia a la palabra de Dios, se establece una conexión más profunda que los lazos familiares terrenales. Una conexión que nos une en un propósito común: vivir según los principios del reino de Dios. Escuchar y obedecer, dos aspectos indisolubles. Jesús no distingue entre escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ambas acciones son inseparables. La verdadera audición de la palabra de Dios no es simplemente escuchar en el sentido físico, sino permitir que esa palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y transforme nuestra vida. Esta transformación, sin embargo, no se limita a un cambio interno, sino que se expresa externamente en nuestra conducta, en nuestras decisiones y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. La obediencia es el fruto natural de un corazón que ha escuchado y ha sido tocado por la palabra de Dios. Este proceso de escuchar y obedecer es continuo, una dinámica constante en la vida cristiana. Jesús nos llama a ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Escuchar a Dios es un acto que requiere de nuestra atención y disposición. Y la obediencia es la respuesta que confirma que hemos escuchado con el corazón la palabra de Dios. No debe ser una mera teoría para nosotros, sino una guía práctica que se refleja en nuestra vida diaria. El llamado a la radicalidad del seguimiento de Cristo. El llamado de Jesús a ser parte de su familia es un llamado a la radicalidad. Seguir a Cristo implica poner su palabra por encima de todas las demás prioridades, incluso los lazos más cercanos. La familia, aunque es una de las instituciones más sagradas, no puede ocupar el primer lugar en nuestra vida cuando se trata de seguir a Jesús. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias prioridades y a considerar si estamos dispuestos a poner a Cristo por encima de todas las demás relaciones, incluidas las familiares. La radicalidad del llamado de Jesús implica que nada, ni siquiera los lazos más profundos de amor humano, puede interferir con nuestra obediencia a Él. El seguimiento de Cristo es total y absoluto. Jesús no nos invita a ser parte de su familia de manera superficial, sino a comprometernos con su causa de manera radical, dispuestos a renunciar a todo por el bien del reino de Dios. Este desafío de radicalidad también tiene una dimensión comunitaria, ya que ser parte de la familia de Cristo implica unirse a una comunidad de personas que están igualmente comprometidas con vivir según los principios del reino. La familia de Dios es una comunidad que sigue a Cristo con radicalidad, poniendo en práctica su palabra, de manera que transforme nuestras vidas y el mundo que nos rodea. La familia de Dios, un cuerpo universal de creyentes. La familia de Cristo no es una entidad aislada,
ni limitada a un grupo pequeño o exclusivo. La familia de Dios es un cuerpo universal que abarca a todos los creyentes, sin importar su origen, cultura o trasfondo. Jesús nos invita a formar parte de una familia global, unida no por la sangre, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Esta familia de creyentes no está limitada por fronteras geográficas o sociales, sino que se extiende por todo el mundo, alcanzando a personas de todas las naciones y de todos los pueblos. Ser parte de esta familia es un recordatorio de que, como miembros del cuerpo de Cristo, no estamos solos en nuestro caminar, sino que somos parte de una comunidad que comparte la misma fe, la misma esperanza y el mismo propósito. La unidad en la familia de Dios no se basa en similitudes externas, sino en la obediencia y el amor a Cristo. Esta visión de la familia de Dios como un cuerpo universal debe llevarnos a una nueva comprensión de nuestra identidad en Cristo. Una identidad que trasciende las divisiones humanas y nos llama a vivir en unidad con todos los demás creyentes. La relación con Cristo, el fundamento de la verdadera familia. La verdadera familia de Cristo se basa en una relación personal con Él. Jesús nos invita a ser parte de su familia no solo a través de la obediencia a su palabra, sino a través de una relación de intimidad con Él. Esta relación es el fundamento de nuestra identidad como miembros de la familia de Dios. Al seguir a Cristo, no solo nos unimos a Él en un sentido espiritual, sino que también participamos de su misión, de su obra redentora en el mundo. La relación con Cristo es el centro que da sentido a todas nuestras relaciones y a nuestra vida. No basta con cumplir normas o reglas. La verdadera pertenencia a la familia de Cristo surge de una relación viviente con Él. Una relación que nos transforma desde el interior. Esta relación personal con Cristo nos hace más que miembros de una comunidad religiosa. Nos hace hijos de Dios, llamados a vivir en su amor y a reflejar ese amor en el mundo. Vivir como parte de la familia de Cristo implica cultivar constantemente esta relación, permitiendo que su palabra transforme nuestra vida y nos conduzca a vivir conforme a la voluntad de su Padre. La comunidad de la familia de Dios, un llamado a vivir juntos en obediencia. Ser parte de la familia de Cristo implica vivir en comunidad con otros creyentes. La familia de Dios no es una entidad abstracta, sino una comunidad concreta de personas que comparten la misma fe y obedecen la misma palabra. Esta comunidad no es perfecta, ya que está compuesta por seres humanos que luchan con sus propias debilidades y limitaciones. Pero es en esta comunidad donde encontramos apoyo, edificación y crecimiento. La obediencia a la palabra de Dios se vive de manera más plena cuando estamos juntos en la fe, trabajando unos por otros, orando unos por otros y animándonos mutuamente a seguir el camino de Cristo. La familia de Dios no es solo un lugar de pertenencia individual, sino un espacio de colaboración, de unidad y de servicio mutuo. Vivir en comunidad con otros creyentes nos ayuda a mantenernos fieles a la palabra de Dios
a crecer en nuestra fe y a ser un testimonio del amor de Cristo en el mundo. La vida cristiana no es un camino solitario, sino un camino que se vive en comunión con otros que comparten la misma esperanza. El desafío de vivir como verdaderos miembros de la familia de Cristo. La invitación de Jesús a formar parte de su familia. Es un llamado a vivir según los principios del reino de Dios. Vivir como parte de la familia de Cristo no es algo que se haga de manera superficial, sino que implica un compromiso profundo con su palabra, con su misión y con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Este llamado es un desafío constante, ya que nos pide que vivamos con radicalidad, que pongamos a Cristo en el centro de nuestras vidas, y que vivamos de acuerdo con los valores del reino. Esto no siempre es fácil, ya que el mundo nos ofrece visiones contrarias sobre lo que significa vivir bien. Pero Jesús nos llama a vivir en obediencia a la palabra de Dios, confiando en que su camino es el que nos lleva a la verdadera paz y plenitud. Vivir como miembros de la familia de Cristo es vivir con un propósito eterno, sabiendo que nuestra identidad no está en las cosas temporales, sino en nuestra relación con Él. La comunidad de la fe, un lazo espiritual más allá de los lazos biológicos. El concepto de familia en el reino de Dios va más allá de los lazos biológicos y se fundamenta en la relación espiritual que compartimos con los demás. Ser parte de la familia de Jesús es también ser parte de la comunidad cristiana. La comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo no está basada en la afinidad o en los lazos sanguíneos, sino en la obediencia común a la palabra de Dios. Es en esta comunidad donde nos animamos mutuamente, donde nos corregimos con amor, y donde crecemos juntos en la fe. La familia de Jesús no se mide por la proximidad física, sino por la disposición de vivir según el Evangelio y compartir la vida de Cristo. Cada miembro de esta familia tiene un papel importante que desempeñar. La familia de Jesús es una comunidad inclusiva, abierta a todos, donde la unidad no depende de nuestras diferencias, sino de nuestra identidad en Cristo. A través de esta familia, somos llamados a manifestar el amor de Dios en el mundo, a ser luz para los demás, y a vivir en armonía, reflejando la gracia y la misericordia que hemos recibido de Él. Ser parte de esta comunidad es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestro caminar de fe. Formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, el cuerpo de Cristo. La desafiante realidad de ser parte de la familia de Jesús. El llamado de Jesús a ser parte de su familia no es un llamado a la comodidad, sino a la transformación radical de nuestras vidas. Ser parte de la familia de Jesús implica un compromiso total, una vida de entrega y sacrificio. Jesús nos desafía a no vivir de acuerdo a los estándares del mundo, sino a vivir en obediencia a su palabra, aun cuando esto pueda implicar sufrimiento o rechazo. En este sentido, la pertenencia a la familia de Jesús es un acto de valentía espiritual. Aceptar este llamado no es fácil, y no es algo que se logre de manera superficial, sino que requiere una disposición constante para seguir a Jesús, sin importar las dificultades. A menudo,
Ser parte de la familia de Jesús puede significar la renuncia a ciertas comodidades o relaciones que no reflejan su voluntad. Puede implicar rechazar las expectativas del mundo y abrazar el Evangelio de una manera radical. Sin embargo, esta renuncia no es un sacrificio vacío, sino una inversión en el reino de Dios. El llamado de Jesús es siempre una invitación a vivir una vida plena. Una vida que no se mide en términos de éxito mundano, sino en términos de fidelidad a la misión que Él nos ha dado. El amor como pilar de la familia de Jesús. Uno de los pilares fundamentales de la familia de Jesús es el amor. Este amor no es un amor superficial o pasajero, sino un amor incondicional que se refleja en cada acción, palabra y decisión. Ser parte de la familia de Jesús es estar comprometidos a vivir este amor radical, que se extiende incluso a nuestros enemigos y a aquellos que nos han hecho daño. El amor de Jesús es el modelo a seguir. Y este amor se demuestra en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando vivimos en el amor de Cristo, reflejamos su gloria y su bondad en el mundo, y nos convertimos en instrumentos de paz y reconciliación. Este amor no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un don de Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos experimentar el amor de Dios y compartirlo con los demás. El amor de la familia de Jesús es un amor que nos une, que nos desafía a perdonar, a sanar las heridas, a tender la mano a los demás y a vivir en comunidad. Este amor es el sello de nuestra identidad como cristianos. Y es lo que hace visible al reino de Dios en la tierra. La obediencia a la palabra, la prueba de nuestra fe. La obediencia a la palabra de Dios no es un acto opcional, sino la prueba concreta de nuestra fe. Jesús nos llama a ser no solo oyentes de la palabra, sino hacedores de ella. La verdadera fe no se mide por lo que decimos o por las creencias que tenemos, sino por cómo vivimos según las enseñanzas de Jesús. Cada acto de obediencia a la palabra de Dios es un testimonio visible de nuestra fe. Al vivir de acuerdo con la palabra de Jesús, damos testimonio de que hemos sido transformados por su amor y por su gracia. Este tipo de obediencia implica una disposición a someter nuestra voluntad a la de Dios, a seguir sus caminos incluso cuando no los comprendemos por completo. La obediencia puede ser desafiante, pero también es liberadora. Nos libera del pecado, de las preocupaciones mundanas y de la falsa idea de que tenemos control absoluto sobre nuestras vidas. Al obedecer la palabra de Dios, descubrimos que realmente somos libres, porque estamos alineados con el propósito divino para nuestra vida. La promesa de la familia de Jesús. El pasaje de Lucas nos da una promesa. Al formar parte de la familia de Jesús, no solo encontramos un nuevo sentido de pertenencia, sino que también somos llamados a vivir una vida plena en Él. Vivir como parte de la familia de Jesús significa caminar en el propósito divino, sabiendo que, a través de la obediencia y el amor, participamos en la misión de Cristo en el mundo. Esta familia nos da un propósito eterno, una identidad que no se ve amenazada por las circunstancias temporales de la vida. Ser parte de la familia de Jesús es la oportunidad de vivir con un propósito,
más grande que el de nosotros mismos. Sabiendo que somos hijos de un Padre amoroso que nos guía en cada paso del camino. El llamado de Jesús, más allá de la familia terrenal. La respuesta de Jesús a quienes lo llamaban desde la multitud nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser parte de su familia. La cultura de la época ponía un énfasis absoluto en los lazos sanguíneos, en la genealogía, y las relaciones familiares eran vistas como el pilar fundamental de la identidad social. Sin embargo, Jesús, al redefinir lo que significa ser parte de su familia, desafía esa visión profundamente. Nos muestra que los lazos de sangre, aunque importantes, no son la única base sobre la que debe cimentarse nuestra relación con Él. Jesús establece que aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios son los verdaderos miembros de su familia. Esta redefinición no es un rechazo de los lazos biológicos, sino una invitación a trascenderlos, para entrar en una relación más profunda y duradera basada en la obediencia a la voluntad de Dios. Ser parte de la familia de Cristo implica estar dispuesto a vivir bajo su gobierno, a acoger su palabra y permitir que esa palabra modele toda nuestra vida. Este llamado es radical porque nos desafía a poner a Cristo y su palabra por encima de todo lo demás, incluidos nuestros vínculos más cercanos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús incluso cuando nuestras relaciones terrenales o familiares se ven afectadas por ese seguimiento? La obediencia como marca de la familia de Cristo. Jesús no solo redefine la familia en términos espirituales, sino que también hace hincapié en un concepto fundamental: la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es la verdadera prueba de nuestra pertenencia a la familia de Cristo. La obediencia no es una respuesta mecánica o forzada, sino una respuesta voluntaria, que brota de un corazón transformado por el amor de Dios. Jesús nos llama a escuchar la palabra de Dios, no solo en su dimensión auditiva, sino a integrarla en nuestra vida cotidiana. La obediencia implica una acción tangible, no solo un asentimiento intelectual. Implica que, al escuchar su voz, respondemos con nuestros actos, con nuestras decisiones y con nuestra vida entera. Vivir en la obediencia a la palabra de Dios implica que nuestras acciones reflejan lo que creemos, que nuestras decisiones se alinean con los principios del reino de Dios, y que nuestra vida es un testimonio de esa obediencia. En este sentido, la obediencia es un acto de fidelidad, un compromiso diario de vivir conforme a los valores del reino, lo que nos identifica como verdaderos miembros de la familia de Cristo. La obediencia a la palabra de Dios también nos lleva a experimentar una comunión más profunda con Él, porque al hacer su voluntad, nos acercamos más a su corazón y descubrimos lo que verdaderamente significa vivir en su luz. El amor como pilar fundamental de la familia de Cristo. La obediencia no puede existir sin el amor. De hecho, la verdadera obediencia a Dios está motivada por el amor que Él ha mostrado por nosotros. Es en el amor donde radica la raíz de nuestra obediencia, ya que solo amando a Dios de todo corazón podemos cumplir sus mandamientos.
El amor a Dios es lo que nos impulsa a vivir según sus principios, a hacer su voluntad y a seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. Este amor no es un amor superficial o condicionado, sino un amor incondicional, como el amor que Dios tiene por nosotros. El amor a Dios se manifiesta en nuestra disposición a escuchar su voz, a seguir su palabra y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. De igual manera, el amor a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es una extensión natural de este amor a Dios. Jesús, al redefinir la familia, nos enseña que ser parte de su familia implica también amar a los demás de la misma manera en que Él nos ha amado. El amor es la característica distintiva de los miembros de la familia de Cristo. Este amor nos une como cuerpo de Cristo. Nos motiva a servirnos unos a otros y nos lleva a ser testigos de su amor en un mundo que necesita desesperadamente experimentar la compasión y la misericordia de Dios. El desafío de vivir según la voluntad de Dios en un mundo de distracciones. Vivir como parte de la familia de Cristo es un llamado a vivir de manera contracultural en un mundo lleno de distracciones, materialismo y egoísmo. Ser parte de la familia de Cristo implica un compromiso radical con los valores del reino de Dios. El mundo nos ofrece una visión de la vida que pone énfasis en el éxito, el poder, el placer y la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, Jesús nos llama a rechazar estas ofertas y a poner nuestro enfoque en lo eterno. Vivir según la voluntad de Dios. En un mundo que constantemente nos empuja hacia lo temporal y lo superficial requiere una conciencia constante y un esfuerzo deliberado. En este sentido, ser parte de la familia de Cristo no es algo pasivo, sino algo que requiere una acción constante, una lucha diaria por vivir conforme a los principios de Dios. La obediencia a la palabra de Dios implica una toma de decisiones consciente en todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo manejamos nuestras relaciones personales hasta cómo enfrentamos las adversidades. Vivir en la luz de la palabra de Dios. En un mundo tan lleno de oscuridad y distracciones no es fácil, pero es el camino que nos conduce a la verdadera libertad, la paz y la plenitud que solo Cristo puede ofrecer. La comunidad cristiana, un reflejo de la familia de Dios. La redefinición de la familia por parte de Jesús no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestra relación con otros miembros de la comunidad cristiana. Ser parte de la familia de Cristo implica vivir en comunidad con otros creyentes. Jesús no solo nos llama a seguirle individualmente, sino a ser parte de un cuerpo. El cuerpo de Cristo, en el que cada miembro tiene una función única y valiosa. La comunidad cristiana es un lugar donde nos edificamos mutuamente, donde nos apoyamos en nuestra fe y donde nos animamos unos a otros a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir como parte de la familia de Cristo nos lleva a comprometernos con la vida comunitaria, a trabajar juntos por el bien común y a ser instrumentos de unidad y paz en medio de un mundo fragmentado. La familia de Dios no es un grupo de individuos aislados, sino una comunidad de personas que comparten la misma fe,
La misma misión y el mismo amor por Cristo. En esta comunidad, cada miembro aporta algo único. Y todos somos responsables de cuidar y edificar a los demás, fortaleciendo así el testimonio colectivo del amor y la verdad de Cristo. El llamado a la misión, ser testigos de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Cristo no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Jesús nos llama no solo a vivir bajo su palabra, sino a ser testigos de su amor y de su reino en el mundo. Al redefinir lo que significa ser parte de su familia, Jesús nos invita a un propósito mucho más grande que nuestra propia vida. El propósito de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Este llamado a la misión es un llamado a vivir con un propósito eterno. A ser instrumentos de reconciliación, de justicia y de paz en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. Ser parte de la familia de Cristo implica estar comprometidos con la obra que Él comenzó y que nos confió a nosotros. No solo debemos vivir según los principios del reino de Dios, sino compartir esos principios con el mundo, extendiendo la invitación de Cristo a todos los que aún no lo conocen. La misión no es solo una actividad, sino una manera de vivir que nos lleva a ser embajadores de la verdad, de la esperanza y del amor de Dios en todas nuestras relaciones y en todas nuestras acciones. La obediencia a Dios, una actitud que nos define como familia de Cristo. Una de las características fundamentales de los miembros de la familia de Cristo es la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia no es solo un acto puntual, sino una actitud que define nuestra vida como discípulos de Cristo. Vivir en obediencia a la palabra de Dios es vivir con la certeza de que su voluntad es lo mejor para nosotros, y que en su obediencia encontramos la verdadera libertad. La obediencia a Dios nos lleva a una vida de plenitud, porque al seguir sus mandamientos, nos alineamos con el propósito para el cual fuimos creados. Esta obediencia no es una obligación pesada, sino una respuesta amorosa al llamado divino. En este sentido, la obediencia es tanto un acto de humildad como de confianza. Humildad, porque reconocemos que Dios es el Señor, y nosotros sus siervos. Confianza, porque sabemos que su plan para nosotros es perfecto, y nos lleva a la vida abundante. Al vivir en obediencia, reflejamos el carácter de Cristo, quien fue obediente hasta la muerte. Y mostramos al mundo la belleza de vivir según la voluntad de Dios. La esperanza de la familia eterna, un llamado a vivir con visión eterna. El ser parte de la familia de Cristo no solo tiene implicaciones en esta vida, sino también en la eternidad. Jesús nos invita a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que la familia de Dios trasciende este mundo y se extiende a la eternidad. Como miembros de la familia de Cristo, tenemos la esperanza de una vida futura. Una vida libre de dolor, sufrimiento y muerte. Una vida en la que estaremos con Cristo para siempre. Vivir con esta esperanza eterna cambia nuestra perspectiva sobre todo lo demás. Nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida con una fe inquebrantable, sabiendo que nada de lo que sufrimos
En este mundo se compara con la gloria que nos espera. Esta esperanza nos da fuerza para vivir con propósito, para ser fieles a nuestra misión y para vivir como verdaderos miembros de la familia de Dios, sabiendo que nuestra herencia en Cristo es eterna. La familia de Dios no es solo una comunidad temporal, sino un cuerpo que vivirá para siempre. Y esa esperanza nos motiva a vivir con alegría y fidelidad en el camino de la obediencia. La familia espiritual y el desafío de Jesús. En el pasaje de Lucas nos encontramos con una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús sobre lo que significa ser parte de su familia. Cuando su madre y sus hermanos intentan acercarse a él, la respuesta de Jesús es sorprendente y en muchos casos puede parecer dura. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esta declaración no es un desdén hacia su familia biológica, sino una reorientación de lo que significa realmente ser parte de la familia de Cristo. Jesús no está rechazando a su madre y hermanos, sino que está llamando a todos a considerar una pertenencia más profunda que trasciende los lazos de sangre. Jesús redefine la familia en términos espirituales, mostrando que la verdadera filiación con Él no se basa en el parentesco físico, sino en la disposición a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Al hacer esta afirmación, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre qué significa pertenecer realmente al reino de Dios. La familia de Cristo no es un grupo cerrado, sino una comunidad abierta a todos los que escuchan su palabra y la ponen en práctica. La obediencia como característica esencial de la familia de Dios. Una de las enseñanzas clave de este pasaje es la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Jesús, al decir que su verdadera familia son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen, no solo está afirmando que la fe es esencial para pertenecer a su familia, sino que la fe debe ir acompañada de acción. La obediencia es la manifestación tangible de una fe viva. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla no es un acto pasivo. Es una respuesta activa a la revelación divina. La obediencia es, por tanto, el distintivo de aquellos que realmente se consideran parte de la familia de Cristo. La obediencia a Dios no es algo que se impone desde fuera, sino que brota de un corazón transformado por su amor. No basta con escuchar las enseñanzas de Jesús. Debemos dejarlas penetrar en nuestro ser y vivirlas de manera coherente. Ser parte de la familia de Dios no es solo un título, sino una vida que refleja la obediencia a los principios del reino. La obediencia no es fácil en un mundo que nos lleva por otros caminos, pero es el camino que nos acerca más a Cristo y nos hace verdaderos hijos de Dios. La familia de Cristo, una realidad transformadora. El pasaje de Lucas no solo nos invita a reflexionar sobre quién es parte de la familia de Cristo, sino también sobre el poder transformador de esa identidad. Jesús no está simplemente redefiniendo la familia en términos espirituales, sino que está invitando a todos aquellos que escuchan y siguen su palabra a entrar en una relación profunda y transformadora con Él. Ser parte de la familia de Cristo no es solo un cambio en el estatus o en las relaciones terrenales,
sino un cambio radical en la vida, que afecta cada aspecto de nuestra existencia. La familia de Cristo es una comunidad en la que la obediencia a la palabra de Dios nos da una nueva forma de ver el mundo, de relacionarnos con los demás y de entender nuestra misión en la vida. Este cambio de perspectiva no es algo que suceda de inmediato, sino que es un proceso continuo de santificación y transformación. A medida que nos sumergimos en la palabra de Dios y vivimos en obediencia a ella, nuestra vida se alinea más y más con los valores del reino de Dios. Y nuestra identidad como miembros de la familia de Cristo se hace cada vez más clara. En esta familia, cada miembro es transformado por el amor y la verdad de Dios. Y juntos somos llamados a ser testigos de esa transformación en el mundo. La radicalidad del llamado de Jesús. El llamado de Jesús a formar parte de su familia es radical. Jesús no solo nos llama a seguirle, sino que nos invita a entrar en una nueva forma de vivir que desafía todas las normas y expectativas sociales. En un contexto donde la familia biológica era vista como el vínculo más importante, Jesús pone a un lado esa concepción y nos dice que, aunque el parentesco físico es valioso, la obediencia a la palabra de Dios tiene un valor mucho más grande. La radicalidad de este llamado puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando nuestras relaciones familiares se ven amenazadas por nuestra lealtad a Cristo. Sin embargo, Jesús no está diciendo que debemos rechazar a nuestras familias terrenales, sino que está mostrando que nuestra relación con Él debe ser nuestra prioridad. En muchos casos, seguir a Cristo puede implicar sacrificios y dificultades en nuestras relaciones más cercanas. Pero el llamado de Jesús nos invita a vivir con un propósito superior. Uno que no se mide por los lazos humanos, sino por la obediencia a su palabra. Esta radicalidad también implica que debemos vivir de manera diferente a como lo hace el mundo. Un mundo que valora el éxito personal, el poder y la acumulación de bienes. Ser parte de la familia de Cristo nos lleva a vivir de manera contracultural, poniendo en primer lugar los valores del reino y viviendo en fidelidad a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, la esencia de la familia de Cristo. La obediencia a la palabra de Dios es la característica esencial de los miembros de la familia de Cristo. Jesús enfatiza que la verdadera familia de Dios no es aquella que se basa en la ascendencia o en la filiación biológica, sino aquella que se basa en escuchar y obedecer su palabra. La obediencia es el verdadero testimonio de nuestra relación con Él. Este llamado a la obediencia no es solo un mandato moral o ético, sino una invitación a vivir en una relación viva con Dios. Escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Debemos ponerla en práctica, integrarla en nuestras vidas y permitir que transforme nuestro ser interior. La obediencia a Dios es una respuesta de amor y gratitud por su gracia, no un cumplimiento de una obligación. Esta obediencia se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo nos comportamos en nuestra vida diaria, hasta cómo tratamos a los demás, cómo gestionamos nuestras riquezas y cómo enfrentamos los desafíos. Ser parte de la familia
De Cristo significa vivir una vida coherente con los principios de su palabra, permitiendo que esa palabra nos guíe, nos corrija y nos transforme. La obediencia no siempre es fácil, pero es el camino que nos lleva a una vida plena, libre de las cadenas del pecado y del egoísmo. El llamado al compañerismo espiritual en la familia de Cristo. Ser parte de la familia de Cristo implica también vivir en comunidad con otros creyentes. La familia de Dios no está compuesta por individuos aislados, sino por una comunidad de personas que se apoyan mutuamente, se edifican unas a otras y comparten la misma misión. Esta comunidad no es perfecta, pero es un espacio en el que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos vivir y crecer juntos en obediencia a la palabra de Dios. En la familia de Cristo, todos los miembros son igualmente valiosos, y cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. La vida comunitaria en la familia de Dios implica que nos preocupemos los unos por los otros, que nos animemos en nuestra fe y que nos ayudemos a cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. La obediencia a la palabra de Dios no solo se vive de manera individual, sino que también se vive en comunidad. En esta comunidad, la obediencia a Cristo nos lleva a ser más que solo amigos o compañeros de fe. Nos convierte en una verdadera familia, unida por el amor de Dios. Vivir como miembros de la familia de Cristo significa comprometernos con los demás, y no solo con nuestras propias vidas. Nos ayuda a recordar que no estamos solos en el camino, y que podemos apoyarnos en los demás mientras buscamos cumplir la voluntad de Dios. La familia de Cristo, un refugio de amor y misericordia. La familia de Cristo es un refugio donde encontramos el amor incondicional de Dios. Y también es un lugar donde podemos mostrar ese amor a los demás. Jesús nos llama a formar parte de una familia en la que la misericordia y la gracia son los pilares fundamentales. La familia de Cristo no es un lugar para juzgar a los demás, sino un lugar donde se extiende el perdón y la gracia a aquellos que lo necesitan. En la familia de Cristo, todos somos imperfectos, pero todos somos amados y aceptados por Dios. Esto no significa que debemos permanecer en nuestra imperfección, sino que debemos vivir en un ambiente donde la gracia de Dios nos transforme y nos ayude a crecer en santidad. Jesús nos enseña que, al ser parte de su familia, debemos ser reflejos de su amor y misericordia, extendiendo a los demás la misma gracia que Él nos ha dado. Vivir como miembros de la familia de Cristo significa vivir con el corazón dispuesto a perdonar, a amar y a ayudar a aquellos que nos rodean, tal como Cristo hizo por nosotros. En un mundo donde a menudo se excluye a los que son diferentes o los que han fallado, la familia de Cristo es un lugar donde todos son bienvenidos, sin importar su pasado o sus defectos. Una familia en la que todos participan en la misión de Cristo. Ser parte de la familia de Cristo implica también ser parte de su misión en el mundo. La familia de Dios no es un grupo cerrado, sino una comunidad que está llamada a salir al mundo y compartir el mensaje de salvación. Cada miembro de la familia tiene un papel que desempeñar.
En la expansión del reino de Dios. Jesús nos llama a ser testigos de su amor. Y de su verdad. Y a llevar su mensaje a todos los rincones de la tierra. La misión de Cristo no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos aquellos que han sido llamados a ser parte de su familia. Esta misión nos une como cuerpo de Cristo. Nos da un propósito común. Y nos lleva a trabajar juntos para edificar el reino de Dios en la tierra. Vivir como parte de la familia de Cristo significa ser activos en la misión que Él nos ha confiado. No podemos quedarnos quietos, esperando que otros hagan el trabajo. Todos estamos llamados a participar. Cada uno según los dones que Dios nos ha dado. Al ser parte de esta misión, experimentamos una satisfacción profunda al saber que nuestras vidas tienen un propósito eterno y que estamos colaborando con Dios para traer su luz al mundo. La esperanza eterna de la familia de Cristo. Ser parte de la familia de Cristo no solo tiene implicaciones para esta vida, sino también para la eternidad. La familia de Cristo es una comunidad que trasciende el tiempo y el espacio. Porque aquellos que son parte de ella tienen la esperanza de la vida eterna. Jesús no nos llama solo a vivir como miembros de su familia aquí en la tierra, sino también a compartir la gloria que Él ha preparado para nosotros en el cielo. Esta esperanza eterna nos da una perspectiva diferente sobre nuestras dificultades y sufrimientos. Aunque podemos enfrentar pruebas y desafíos en esta vida, sabemos que lo que nos espera es mucho más grande y glorioso. La familia de Cristo nos da la esperanza de un futuro perfecto, donde estaremos por siempre en la presencia de Dios. Esta esperanza nos sostiene en momentos de dolor. Nos da fortaleza en medio de la adversidad. Y nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que nuestra recompensa será eterna. Vivir como miembros de la familia de Cristo es vivir con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito más allá de esta tierra. Y que, al final, seremos recibidos por Cristo en su reino eterno. La llamada a la unidad en la familia de Cristo. Finalmente, ser parte de la familia de Cristo implica un llamado a la unidad. Jesús no solo nos llama a obedecer su palabra, sino a vivir juntos en armonía y amor, como un solo cuerpo. La unidad en la familia de Cristo no significa que estemos de acuerdo en todo, sino que, a pesar de nuestras diferencias, nos mantenemos unidos en el amor de Dios. La unidad es esencial para la misión de la Iglesia, ya que es un testimonio para el mundo de la realidad del reino de Dios. En un mundo dividido por conflictos y divisiones, la familia de Cristo debe ser un modelo de unidad, mostrando al mundo que, aunque somos diferentes, podemos vivir juntos en paz y amor bajo la autoridad de Cristo. Esta unidad no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Al ser miembros de la familia de Cristo, debemos comprometernos a vivir en unidad, a trabajar por la paz y a promover el amor en nuestras relaciones con los demás. La unidad en la familia de Cristo no es opcional. Es una parte esencial de nuestra identidad y de nuestra misión como pueblo de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.